Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de Hablando con Vos, el video podcast para aprender español de Buenos Aires. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy vamos a hablar de expresiones con la palabra pedo. Seguimos con los temas escatológicos. Si escucharon el episodio anterior, entenderán por qué digo que seguimos con los temas escatológicos. Porque hoy hablamos de pedo, which is fart in English, y el episodio anterior hablamos de cagar. Prometo que no va a ser siempre así, pero me pareció importante y me pareció interesante hablar de esto. En los próximos episodios vamos a hablar de cosas más gramaticales o cosas más tranquilas. Entonces, como siempre, tengo una lista, más o menos una lista, porque ustedes ya saben, ya les dije y les repito ahora, que el tono de este podcast es muy relajado. Entonces, yo tengo unas ideas de cosas de las que quiero hablar y nada más. Tengo ideas, no tengo un guión súper detallado. Tengo acá en mi computadora un punteo de expresiones y nada más. Vamos a empezar con la primera expresión con la palabra pedo. Número 1 es en pedo. En pedo significa borracho, estar. En pedo es estar alcoholizado. Cuando yo tomo mucho y cuando cualquier ser humano toma mucho alcohol, termina en pedo, ¿sí? Y de acá se derivan otras expresiones. Una expresión muy común es decir ni en pedo, que significa ni loco. Yo no me tiraría de paracaídas ni en pedo, ni loca. Y otra expresión también es, pero ¿vos estás en pedo? Cuando vos estás loco, ¿sí? Cuando un amigo me dice que se va a casar con una chica que conoce hace 2 semanas. Obviamente, mi reacción va a ser, ¿vos estás en pedo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Entonces, acá ya vimos 3 expresiones. Estar en pedo, que es estar borracho. Ni en pedo, que significa ni borracho o ni loco. Y, pero vos estás en pedo, que es, pero vos estás loco, ¿sí? Después, otra expresión muy usada es al pedo. Estar al pedo en Argentina significa estar sin nada para hacer. Por ejemplo, yo digo, los domingos para mí son los días para estar al pedo. Son días para no trabajar, no estudiar, no tener responsabilidades, estar mirando el techo si yo quiero mirar el techo, o si quiero ver una serie, o si quiero hacer lo que yo quiera. Estar al pedo es estar sin nada para hacer. Puedo decir, no sé, Juan va a la facultad, pero no sé si estudia. Yo lo veo y está todo el día al pedo. Lo veo todo el día sin trabajar, sin estudiar. Es raro, ¿no? También yo puedo decir al pedo en otra expresión que significa que no tiene sentido. Al pedo significa que no tiene sentido o que es inútil. Puedo decir, es al pedo intentar razonar con mi papá. Estoy hablando con mi papá y él es muy cabeza dura, no cambia de opinión. Y entonces digo, es al pedo intentar razonar con él. No tiene sentido, es inútil. O puedo decir, hice esta torta al pedo porque al final se canceló la fiesta. Hice esta torta al pedo porque al final se canceló la fiesta de cumpleaños. Yo había hecho una torta para compartir con mis amigos, con mucho amor, pero se canceló la fiesta. Entonces hice esto inútilmente, al pedo. O necesitaba ir al banco para hacer un trámite, pero el banco estaba cerrado. Entonces fui al banco al pedo, fui al banco inútilmente porque no pude hacer mi trámite. Otra expresión puede ser en un pedo. Si algo pasa en un pedo, algo pasa rápidamente. Por ejemplo, si tomás el subte en un pedo, estás en el centro. Si tomás el subte en un pedo, estás en el centro. En muy pocos minutos llegas al centro. O puedo decir, María es muy buena programadora
en un pedo soluciona todos los problemas, ¿sí? Muy, muy rápidamente. Y después, a los pedos significa apurado, estar apurado. Podemos decir que las personas en la ciudad siempre están a los pedos, siempre están apurados, van corriendo de un lado al otro. Puedo decir, trabajo en un restaurante y me tienen a los pedos. Si me tienen a los pedos es que me tienen haciendo 1000 cosas a la vez, me piden muchas cosas y entonces estoy siempre apurada. Quedan 2 expresiones más. La anteúltima es de pedo. De pedo significa por casualidad o por suerte. Puede ser, perdí las llaves de mi casa, pero de pedo me acordé de que mi hermano tiene unas llaves de mi casa extra. Perdí las llaves de mi casa, pero de pedo me acordé de que mi hermano tiene unas llaves extra. Significa de casualidad me acordé. O me encontré a Juan en la calle de pedo. Significa de casualidad, me lo encontré de casualidad. O puedo decir, y esto es algo que me pasó a mí, una historia real. Hace unos meses tuve una pérdida de gas en la cocina y entonces tuve que llamar al plomero para que viniera a solucionar el problema y puedo decir, de pedo no pasó nada grave, porque había una pérdida de gas, pero de pedo no pasó nada grave. Gracias a Dios, por casualidad, no pasó nada grave. Y la última expresión que tenemos con pedo es vivir en una nube de pedo. Las personas que viven en una nube de pedo viven en una realidad paralela, viven en su propio mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Luna Lovegood de Harry Potter. Es una chica rubia que vive en su propio mundo y con sus propias ideas. Ella decimos 100% que vive en una nube de pedo. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar rápidamente las expresiones que vimos hoy. Estar en pedo es estar borracho. Pero vos estás en pedo significa, pero vos estás loco. Ni en pedo significa ni borracho, ni loco. Al pedo significa sin nada para hacer, estar sin nada para hacer, o también significa inútil, sin sentido, no tiene sentido. En un pedo es algo que sucede muy rápidamente. A los pedos es de forma apurada. De pedo es por suerte, sin querer, de casualidad. Y vivir en una nube de pedo es vivir en tu propio mundo. ¿Sí? Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Les deseo lo mejor intentando entender el español. Yo sé que es complejo, pero es maravilloso. No me pueden negar que es maravilloso. Tanta variedad y tantos significados con una sola palabra, ¿no? No sé qué piensan. Quiero saber en los comentarios qué piensan ustedes de esto. Así que bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Nos vemos el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.